Así comienza Charlas Charletas, el programa radial dedicado a la literatura, las artes, las ciencias y algo más. Conducen Héctor Carlos Reis y Carlos Alberto Riquetti. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a la 9ª edición, nada más ni nada menos, de Charlas Charletas, que se transmite por FM Arcón Cultural. Se hace, por supuesto, nuestro programa bajo el auspicio de las obras de H.C. Reis, lasobrasdehcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia y Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. Veníamos muy enganchados con la temática acerca de la civilización griega. Nos iba a tocar, más precisamente en el día de la fecha 3 de febrero de 2021, hablar sobre lo que sería el siglo de Pericles y hacer una pequeña introducción posteriormente a lo que es Esparta. Voy a integrar a mi compañero, a Héctor Carlos Reis. ¿Cómo le va, Héctor? Muy buenas noches y bienvenido de nuevo. Muy buenas noches, Carlos, y a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Lo que vamos a hacer nosotros es ir relacionando lo que estamos viendo de la historia antigua, de lo griego, después pasaremos a otra, a lo romano, etc. Ir haciendo pequeños pantallazos sobre la actualidad, lo que estamos viviendo en el siglo XX, XXI. Esto es muy importante porque demostraría que el comportamiento humano es más o menos siempre el mismo. Guerras hay siempre, a toda la historia y la prehistoria también, diría yo. Y este comportamiento de los antiguos se repite en la época actual. No hay muchos cambios. La vez pasada hablamos de la fake news, las noticias falsas, y en la antigüedad se practicaban las noticias falsas, incendiando bibliotecas para evitar que el material que había en la biblioteca pasara a la posteridad. Lo que contó Carlos, muy importante, de los chinos. Había un emperador chino que también quemaba todo, no le convenía a él. Eso pasó en todo el planeta. Todas las civilizaciones hicieron lo mismo. Y acá en América también, los aztecas, los mayas y los incas hacían lo mismo con los pueblos sometidos. Entonces se reiteran esas conductas. La fake news no es tan moderno ni tan actual, siempre existió. Siempre se habló, por eso que la historia la cuenta el vencedor, se dice. Hay un adagio que dice eso, la historia la cuenta el vencedor. El que vence en una guerra después cuenta la historia. Y a veces se queda con material del vencido que es importante desde el punto de vista histórico. Hecha esta salvedad, voy a comenzar diciendo que íbamos a hablar un poquito de las guerras médicas. O sea, las guerras que tuvieron los griegos contra los persas. Pero antes me gustaría que Carlos hiciera una síntesis del tema de Esparta, que avanti. Muchas gracias, Héctor. Con Esparta, que es necesario también explicarlo, no solo por su inclusión a posteriori en lo que serían los conflictos que se van a ir dando mucho más adelante, sino para mostrarlo como una filosofía absolutamente opuesta a la de Atenas. Mientras Atenas era un pueblo que, si bien tenía personas ignorantes como todos los pueblos de la antigüedad, sin embargo había cultivado la filosofía, el arte, la alfarería, los bajorrelieves y otro tipo de actividades vinculadas al arte mayor y al arte menor. Sin embargo, de la noche a la mañana, aunque Esparta va a tener ese legado artístico, después del siglo VII a.C., lo va a dejar de tener casi, diríamos, como por arte de magia. ¿Y por qué? Recordemos que hace varios programas habíamos hablado de la soleada de los pueblos que fueron asentándose en el continente europeo, más precisamente en la Hela de Grecia, y la primera oleada que llegó en la zona sur era la de los dorios. ¿Qué sucede en esa época? Tiene mucho que ver con la realidad y el contexto histórico espartano. Cuando los dorios se establecen en la zona de Laconia, que era como se llamaba el sector del Peloponeso donde estaba Esparta, se van a encontrar con otro pueblo que estaba poco antes, que era el pueblo de los mesenios. Los mesenios
eran un pueblo que dominaba hasta este momento ese sector del Peloponeso, y los espartanos estaban en absoluta minoría. Entonces, de acuerdo a su desarrollo filosófico, a su desarrollo estructural y geopolítico, se vieron en la obligación de transformarse todos en soldados, dejar automáticamente todo lo que hacían y desarrollar el arte y la cultura, pero guerrera. Le resultaba fundamental en ese sentido para poder sobrevivir. Los espartanos, reiteramos nuevamente hasta el cansancio, eran una minoría y para poderse imponer tenían que suplantar esa falta de hombres con una tenacidad y un espíritu de belicosidad muy grande. Entonces, ¿qué sucede? Se funda Esparta y en 100 años, nada más ni nada menos, los espartanos se hacen con el dominio de toda la Jonia y de todo el Peloponeso, al cual dominan. De hecho, los famosos mesenios también eran considerados ilotos, ni siquiera los consideraban espartanos, los consideraban extranjeros y estaban, por supuesto, determinados y constantemente bajo vigilancia porque se les desconfiaba. Había tropas especiales entrenadas por los espartanos a cargo de la vigilancia de estos ilotas o esclavos, valga la redundancia. Para comprender esa preparación que realizaban los espartanos, antes de hablar la parte de la organización gubernamental, tenemos que tratar cómo se forjaba la vida de estos señores absolutos de la guerra que con el tiempo llegaron a forjar el mejor ejército del mundo, perfeccionado incluso por Alejandro Magno y por supuesto por los romanos. Cuando los espartanos nacían, a partir de los 7 años, se alejaba el niño de la madre y su autoridad pasaba a la defensa exclusiva del Estado. Y la prioridad hasta el día de su muerte era la defensa de Esparta con su vida, al punto de que la muerte se transformó en un acontecimiento común. Hasta los 12 años tenía parte un primer segmento del entrenamiento. Ya a partir de los 12 años hasta los 18 se lo declaraba efebo, y al declarárselo efebo pasaba a constituir el ejército. Para ese momento el espartano era una persona que estaba totalmente preparada para pasar hambre, sabía robar, vivir a la intemperie, se cubría, tenía un manejo de armas envidiable y preparación de un soldado de élite que, para colmo en grupos, era prácticamente invencible a partir de la constitución de la famosísima falange espartana, que es un núcleo cerrado que sirve como una estrategia defensiva para recibir la carga del enemigo, y cuando el enemigo está agotado, romper la formación, abrirse de forma perpendicular, saltar sobre el contendiente y hacerlo literalmente pedazos. A partir de ello se considera que este tipo de preparación, que afectaba incluso la vida privada de los espartanos, estuvo a cargo del filósofo Licurgo, aunque también se discute la existencia de Licurgo, pero lo que no se discute es que Esparta fue directamente la flora innata del pensamiento fascista de forma indiscutible. Nosotros estamos muy acostumbrados a ver películas como 300, lo que nos vende Hollywood de la lucha por la libertad. Aquí lo que había era un nacionalismo espartano muy grande y un ego superior, pero no les interesaba la libertad. Ellos justificaban el sometimiento de una forma mucho más vigorosa que el resto de las sociedades griegas y de las polis. De hecho, la forma de gobierno, ya para introducirnos en tema, era una diarquía, 2 reyes de familias rivales. ¿Para qué? Para controlarse, para que nadie sea capaz de acaparar demasiado poder. Familias rivales. Y se daba con el tiempo que aparecían un rey acusando al otro y se generaban unos disturbios bastante importantes a nivel interno. Le seguía en orden de mando un organismo muy peculiar, que era la Jerusía o Consejo de Ancianos. Cuando el espartano dejaba
el servicio activo del ejército, pasaba a asumir una participación en política. Y la voz de los ancianos era absoluta y casi inapelable, porque se consideraba de que los que habían sobrevivido eran los mayores y eran los mejores de todos y los que más experiencia tenían. Seguía otro tribunal constituido por ciudadanos de mediano y bajo rango, que era la asamblea o apelia, donde se juntaban, por supuesto, a hacer una deliberación, pero sin embargo, esas decisiones que se tomaban eran muy provisorias. Y por último había una asociación encargada de la parte jurídica, que era el famoso Areópago, donde se votaba con perlas negras, con perlas blancas, y los veredictos del Areópago eran inapelables. O sea que si usted lo agarraban, lo condenaban, y no había nada que hacer, no había corpus, no existía nada. Lo único que existía eran dos tipos con un casco que se lo venían a llevar con una lanza y usted no se podía escapar para ningún lado, ¿sí? Pero volvamos al verdadero poder de Esparta. Eran los 5 éforos, unos funcionarios que se elegían, y usted como abogado lo va a saber obviamente explicar mucho mejor que yo, se elegían una vez por año, ¿sí? Y eran los encargados de controlar todo, porque todos los cuerpos deliberativos tenían la obligación de mirarse unos con otros todo el tiempo. Entonces el control era permanente. O sea, que si este le metía la mano en el bolsillo a Mengado, Sultano lo veía, y si Sultán, María Catania, que estaba esperando por una milicia. Era una sociedad completamente vigilada, donde las relaciones entre los hombres eran supervisadas, se juntaban obligatoriamente a comer en el medio de la plaza pública una sopa que básicamente estaba constituida de sangre y de cerdo, todo mezclado. A mí me contaron que era la comida preferida suya cuando estuvo por Cancún, no sé dónde estuvo usted, y se la dieron que se la comió. No. Bueno, no sé, a mí me contó un pajarito. Es un era un pájaro. Pero le digo la verdad. Ahí está. Bueno. Exactamente, bueno. Pero la cuestión es que incluso tenían reglamentadas las asistencias al hogar. Licurgo, o se le atribuía a la civilización espartana, hablaba de que era necesario mantener la fantasía, mantener el romance. Entonces, ¿qué sucedía? La función de las mujeres biológica era la de concebir niños sanos. Si no eran sanos, eran despeñados desde un monte que se llamaba Taigeto, los mataban. Si tenían alguna defección, si eran corvados, si tenían una leve cojera, si tenían algún problema, no eran aptos y eran eliminados porque la sociedad no se podía dar el lujo de mantenerlo. Es un concepto muy al estilo del Tercer Reich alemán, muchos años después, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que los hermanos, ¿cómo dijo? Una copia. Sí, una copia y... la crónica del soldado perfecto, algo por el estilo. Yo ¿no? te iba a decir, eso que acabas de decir vos, te lo iba a decir al final, cuando terminaras este excelente relato que estás haciendo sobre Esparta. Te iba a decir eso, que a los chicos que nacían defectuosos con algún problema, lo tiraban desde un monte que se llamaba Taigeto, precisamente, lo tiraban y lo mataban. O sea que hacían eutanasia. Concepto de nosotros, pero hay que ubicarse también en el contexto de época. Que hoy sucedan esas cosas y es completamente anormal. Y si bien en aquel tiempo no era justificable, por lo menos es concebible a la imaginación que por tratarse de una era muy remota eso pudiera llegar a suceder. Sería normal, como dije antes, que eso ocurriera en este momento. Pero volviendo al tema, Héctor, ¿usted se imagina si a usted lo obligaran a ver a su mujer las veces para tener... lo obligaran a ver a su mujer solamente para tener una cita de amor, un momento romántico de distensión, y después
automáticamente se tendría que volver a un campamento a dormir con unos muchachos que le están esperando, porque mañana hay que salir a correr por Laconia, a dar un par de vueltas a manzana, y tienen que estar todos bien tempranito a la mañana, bien formados para salir corriendo, y después de haber tenido una noche de pronto un poquito agitada, tener que salir corriendo, ¿se imagina? Estos saltos que dijimos que íbamos a hacer, en lugar de venir a la época actual, como hablamos recién de los nazis, me voy a ir más atrás, a la época prehistórica, a una especie de homínidos que yo estudio mucho, me gusta cómo eran, porque se sabe ya cada vez más, que son los neandertals. Los neandertals se han encontrado restos fósiles, esto es muy importante, lo que voy a acotar. Era al margen completamente improvisado porque ni se me ocurrió. Se me ocurrió ahora decírtelo, porque en estos restos fósiles se encontraron de huesos de adultos y entre estos restos, en muchas de las excavaciones que se han hecho, se encontraron niños y adolescentes con deformidades en el cráneo, deformidades donde se le agrandaba, enfermedades que agrandaba el hueso del cráneo y tenían un aspecto monstruoso. Y sin embargo, estaban estos adolescentes ya. Quiere decir que los neandertales cuidaban de sus hijos aunque estuvieran defectuosos. Esto ya está comprobado. Por eso que esta especie neandertal era más pacífica que el Homo sapiens. ¿Qué hubiera pasado si hubiera triunfado el Neandertal sobre el Homo sapiens? Sería otra civilización la que tendríamos ahora, no sería tan agresiva. El Homo sapiens muy agresivo. Probablemente extinguió al Neandertal por guerra, por conflicto. Pero en los Neandertal se encontró ese detalle, que cuidaban a sus ancianos incluso, pues se encontraron restos fósiles de gente grande, con problemas de huesos sobre todo, porque los que se encontraron son los huesos, y estaban cuidados por el resto de la tribu. Cuidaban a sus adolescentes con defectos de nacimiento y cuidaban a sus ancianos. Los neandertals. Es una simple acotación. Carlos. Lo siguiente, si nosotros fuéramos como los neandertales y en este momento estaríamos colgados de los árboles, mediríamos 3 metros y seríamos 2 hombres sumamente maternales con 6 chicos, 3 de cada brazo, más o menos, y cuidándonos arriba de y comiendo huevos y tratando de vivir a los manotones todo lo que pasa por el cielo y por la tierra. Básicamente yo creo que sería una cosa por el estilo. Ojo que pero le digo, volviendo al tema, volviendo, sí. Hablar con la CONIC, eran hombres de pocas palabras. ¿Usted se imagina un programa de radio hecho con nosotros teniendo acá un invitado, un espartano? Lo tuviéramos a Leónidas sentado al lado de nosotros, para que nos venga a contar cómo era la cosa ahí, si le pesaba la armadura, claro, si tenía algún problema o cómo le iba. ¿Usted se imagina pero parecería como un jugador de fútbol de ahora, veo que hablan poquito. Y no sé si hizo el esfuerzo necesario. Y vinieron los persas, nos enfrentamos como pudimos, se perdió la batalla, bueno, nos morimos. ¿Y qué le vamos a hacer? Aguanta otra vez. ¿Usted se imagina una cosa así? No, tremendo. Claro. Un charleta muy lacónico. De la pelea por el título mundial, una cosa por el estilo. Genial, che, genial. Claro. El laconismo importante, sí, sí. Hablaba poco. Esos son los precursores de los mensajes de 144 caracteres de Twitter. Claro, usted imagínese, fuimos con 300 espartanos a las Termópilas, bueno, sufrimos muchas lesiones, apareció Efialte, nos traicionó, se abrió una puerta de entrada donde nos emboscaron, y bueno, más no se puede hacer, hicimos todo lo que pudimos, aguantamos 3 días, la idea era aguantar una semana, no se logró el objetivo. Sí, una cosa por el estilo. Y ya está las Termópilas. Los muchachos pusieron todo, nos dejaron todo en la cancha, en las Termópilas. Vamos, Leónidas, vamos. Vamos, Leónidas. Peleamos un combate muy desigual. Y bueno, acá estamos, por lo menos estoy yo para contárselo a usted, Carlos, una cosa por el estilo, Héctor. Sí. Una charleta genial. Claro. Sí, se imagina, ¿no? Claro. Y nosotros pusimos
en un ancho de metro de largo, hicimos una formación de 4-4-2, antigua, de la época de Pedernera, del Dorado Millonario. 4-4-2, pusimos 2 en la delantera y le dimos a todo lo que se venía. Bueno, hasta que no se pudo más, los muchachos entraron. Evidentemente, Y sí, los espartanos, sí, claro. los espartanos con charleta no andarían bien. Sí, claro, pero le voy a decir una cosa. Sí. Y ellos, perdón por lo que voy a decir, no quiero despertar ningún tipo de animosidad ni susceptibilidad, ellos veían rasgos muy poco viriles en los atenienses. Los miraban como niñitas, como amanerados, como gente acostumbrada a tener que vivir entre algodones. O sea, hablando mal y pronto, los tildaban de blanditos. O como nos trataban los uruguayos a nosotros en la cancha del Mundial del 30. A los argentinos nos trataban de blandengues. Claro. Mientras ellos ponían y nosotros mucho toque, pero a la primera de cambio estábamos llorando por los rincones. Entonces eso generó, por los dos estilos tan opuestos de vida, una rivalidad muy grande que en los siglos posteriores va a estallar de una manera muy contundente y que va a determinar el fin de la civilización clásica, pero ese es otro tema, mi querido Héctor Carlos Reis. Exactamente. No, es una linda síntesis sobre Esparta, porque el papel de los espartanos fue importante en las guerras médicas, las guerras que tuvieron los griegos con los persas. Hubo 2 guerras médicas. Antes de nuestra era, estalló la primera guerra médica con el rey persa Darío, que primero negoció con emisarios griegos y al final consiguió la aceptación de varias ciudades de Grecia que se aceptaran el predominio persa. Darío quedó con la sangre en el ojo. ¿Por qué? Porque resultó ser de que los atenienses, como se metieron con Troya, tuvieron el mal tino de apoyar una rebelión de ciudades jonias, a las cuales estaban ligadas por una cuestión de origen y por una cuestión de cultura, pero sin embargo fueron aplastadas a sangre y espada, con lanza, estas rebeliones, de manera terriblemente cruenta. Y cuenta la leyenda que Darío tenía un consejero atrás que estaba permanentemente diciéndole: no te olvides de los atenienses, no te olvides de los atenienses, tenés que ajustar cuentas. Entonces Darío, enardecido, lo manda el suegro Mardonio a que encabece una terrible expedición que cuentan las crónicas que era de unos 20.000 o 30.000 hombres, que tiene un problema muy grande, pero ya de tipo climatológico, porque se le derrumba prácticamente toda la expedición en una feroz tormenta que lo agarra una vez que habían pasado la zona del Bósforo y digamos que la fuerza llega muy mermada, pero sin embargo hizo muchísimo daño. Va a concluir con la famosa batalla de Maratón, Héctor. Contrariamente a lo que se pensaba en nuestras épocas de estudios secundarios, hoy en día se sabe que el famoso imperio persa no era tan perverso ni tan malo con sus vencidos. En realidad lo que hacían los persas es cuando vencían a una ciudad o algún poblado, le dejaban su administración, su cultura, su religión. Simplemente lo que le pedían los persas era que pagaran impuestos, nada más. Con eso se conformaban y le dejaban la autonomía a esa ciudad vencida. Después le dejaban al poblado vencido, eso sí, en las guerras eran, como todas las guerras en esa época, eran todas muy agresivas, muy letales, muy feas. Para el concepto nuestro había mucha crueldad. Héctor, no sé si los persas tomaban chicha o Amaro Montecúdine o Perroquina Bisleri, pero vamos a una pausa y enseguida volvemos y seguimos hablando del tema en otro bloque. Las obras de hcreis.blogspot.com. Óleos, videos, cuentos, novelas, ensayos y artículos de opinión. El sitio web virtual de Héctor Carlos Reis para todos los amantes de las artes y las ciencias.
Recuerde las obras de hcrey.blogspot.com, donde de cultura se sabe un montón. Elpoliticón.com, diario virtual. El Politicón de Risaralda, con toda la política y la actualidad nacional y del departamento de Risaralda. Lea elpoliticón.com. Diario El Politicón de Risaralda, porque solo la verdad nos hará libres. Encuéntranos en www.elpoliticón.com. ¡Charla charleta! Reanudamos entonces la transmisión. Había comentado algo, Carlos, y me gustaría que lo repitiera, porque es muy importante y va a ser útil para los oyentes. Por supuesto, Héctor Carlos. Le comento que los espartanos, mire cómo sería la cosa y cómo desarrollaron el tema de la cultura bélica, que dejaron de lado una verdadera maravilla con los hallazgos arqueológicos encontrados acerca del diseño de pinturas en alfarería, que fue verdaderamente brillante. Y la cultura también tenía otros aspectos bastante importantes, como eran los coros de las mujeres espartanas y, por supuesto, lo que sería la belleza, el carácter estético de la mujer espartana. Usted recuerde que en la Ilíada, y volvemos otra vez para atrás, Helena era espartana y se habla de que tenía una belleza descomunal para su tiempo. Y se cuentan que las mujeres espartanas eran bellísimas, aunque tenían algo en contra, que era la enorme sobriedad, porque recordemos que si bien eran tratadas en función de la crianza de niños perfectos y del hogar, lo que nos recuerda a las antiguas Lebensborn de los nazis, ¿cierto? Niños prácticamente se lo quitaban a las madres y hacían ese tipo de entrega de los niños, aunque no de manera tan evolucionada, porque el espartano al menos le respetaba durante algunos años el hogar. Había niños que en las Levermont directamente después de la procreación iban a una suerte los entregaba después a las familias, que es otra cuestión. Sin embargo, el carácter espartano, y ahí viene la palabra incluso hablando de austeridad, de costumbres muy selectas, recibía apenas todo lo que necesitaba para vivir, vivía sin lujos, estaba prohibido que una persona sea más rica que la otra. El que verdaderamente equiparaba todo el poder y todo el apoyo para la manutención de los ciudadanos era el Estado, que de manera nivelada o supuestamente nivelada hacia abajo o hacia arriba, depende de cómo usted lo quiera mirar, le daba a la gente los insumos que necesitaba. Recordemos, entre otros aspectos, que ningún pueblo griego, por ejemplo, utilizaba cubiertos, se cortaba en trozos la comida comían con los dedos, en un plato, ¿sí? Y no servían grandes manjares, o dependiendo de la posición social, se servían alimentos bastante bien preparados de manera muy frugal. En el caso de los espartanos, la comida era prácticamente una inmundicia, la sopa de sangre famosamente, me imagino. Estos, y me perdono, morcilla líquida. Estos animales podían comer eso, por eso, no sé, recuerda esa vieja enseñanza de los veterinarios que decía que no había que darle al perro de comer sangre porque se ceba y sale y mata lo que sea. Bueno, a esto le daban sangre y salían con los botines de punta y las lanzas y te hacían un desastre, y eran máquinas prácticamente de matar, que se los enseñaba y se los instruía inclusive a las tropas de élite en el asesinato de hilotas a sangre fría. Salían a la noche a buscar alguna hilota que sobresalga. Decían, no, este hombre mejora muy bien, trabaja muy bien la cosecha, este hombre es muy inteligente. Así, ¿quién es? Lo iban a buscar, lo degollaban, lo mataban, le quemaban la casa. O sea, ellos mantenían todos los demás, y también va a nutrir este aspecto, la rivalidad con la ciudad de Atenas, por sobre todo. Sí, un rato de que los persas no eran tan malos y que la historia
a veces la cuentan los vencedores. Como digo, a veces no, siempre la cuentan los vencedores. La fama que han tenido los persas a lo largo de, a posterior, ha sido, no eran tan malos, ¿vale? En una palabra, los persas no eran tan malos, eran más o menos como todos, pero los griegos tenían, en el caso de los espartanos, eran bastante belicosos. Hay un detalle, estamos hablando, interrumpimos en ese momento, de la batalla de Maratón. La batalla de Maratón es muy importante porque termina la primera guerra médica prácticamente allí. Los griegos vencen a los persas en una zona donde había mucha marisma, o sea, barro, mucho barro. Y los persas tenían una fuerza que para los griegos era extraña, que era la caballería. Y la caballería en esa zona no anduvo. Entonces, eso explicaría un poco la batalla, el triunfo de los griegos en la batalla de Maratón. Los persas no pudieron desarrollar toda su potencia. Pero también revela la astucia de los griegos, cómo la manejaron. Hoy en día hay montones de información sobre cómo fue esa batalla de Maratón. Nosotros en esta charleta no vamos a poder extendernos en eso. Pero yo comento que las personas pueden buscar información donde explican cómo fue esa batalla. Cómo fue, pero desde el punto de vista táctico y estratégico. Una maravilla. Y el dato ese de que la caballería persa no pudo moverse. Bueno, triunfaron los griegos allí y prácticamente Darío se tuvo que volver a sus países. Muy del llano colombiano también, pero bueno, no importa. Le comento, Héctor, la gran diferencia no solo era cultural. Persia, y ya lo vamos a hablar cuando toquemos el tema del surgimiento del imperio médico primero y después del imperio persa propiamente dicho, era un soldado que estaba armado simplemente en su generalidad con una jabalina, con una espada, pero como jugado a todos los pueblos prácticamente del continente asiático, digamos que atacaban de a montón. Mientras el soldado griego era un soldado en minoría y en desventaja, pero por el contrario muy entrenado, incluso hasta el ateniense tenía un entrenamiento que era, por supuesto, bastante importante. ¿Qué era lo que tenían los persas? Los persas introdujeron un adelanto muy grande que era el famoso carro falcado, que vemos en películas como Ben-Hur, cuando el tribuno Mesala le tira a Judá Ben-Hur el carro, la cuadriga, en la famosa carrera de la película, para tratar de romperle la rueda. Ese carro falcado era para romper las formaciones cerradas, y obviamente al estar todo embarrado, no solo no le resultó. De hecho, cuando se produce la batalla de Maratón, el centro griego prácticamente a los pocos minutos de la batalla es desbaratado, pero las alas, los flancos, empezaron a desbandarlo y prácticamente arrojan a los persas y los terminan venciendo, e incluso en una desventaja de muertes de 50 persas por un griego muerto apenas en batalla, lo cual con el transcurso de las horas, como guerra de desgaste, le fue muy beneficioso y finalmente Darío debió desistir. Los persas tenían un arma que usaban mucho y que los griegos no usaban casi nada, que era el arco y flecha. Los persas tiraban flechas. ¿Y qué hicieron los griegos para superar esa lluvia de flechas que les caía encima? Ponían sus escudos arriba de sus cabezas y avanzaban a la carrera. Sobre todo los espartanos, que estaban acostumbrados al ejercicio físico excesivo, fuerte. Avanzaban a la carrera con sus escudos en la cabeza, las flechas rebotaban allí, y lograban superar ese escollo, que era la lluvia de flechas. Los persas tenían arqueros, pero que tiraban flechas constantemente, una detrás de otra. Esa era la fuerza también, el resorte que tenían los persas, que no tenían prácticamente los griegos, el arco y flecha. Además de lo que dijo recién Carlos, el tema de los carros con los asadones que tenían a los costados. Persia, cuando invade la Hélade, utiliza el cuerpo de élite, que era el famoso batallón de los inmortales,
que eran unos soldados muy bien entrenados, que incluso formaban parte de la guardia personal del rey. Se les decía guardia personal, pero eran varios miles de guerreros de los mejores que tenían en ese imperio, que sin embargo tuvieron una batalla prácticamente de igual a igual. Aparte, recordemos que los persas hicieron prácticamente también un ataque con animales que eran desconocidos en ese momento en esa parte de Europa, elefantes. Recordemos que incluso para los romanos, en tiempo de Aníbal, los elefantes eran desconocidos. La primera batalla, la batalla de Heraclea, Aníbal los pasa por arriba a los romanos muchos siglos después, combatiendo por la supremacía en el Mediterráneo. Eran los tanques, digamos que, los tanques modernos. Digamos, en términos boxísticos, los griegos guapearon, y sí, los persas, que eran muchos más, y digamos que terminaron resignando y se terminaron yendo al mazo, como quien dice, ¿no? Se tuvieron que ir porque no tenían más nada que hacer, y aparte la desproporción por la efectividad griega les hizo huir temerosos de sufrir una cantidad de bajas impresionantes. Los griegos, especialmente el historiador Herodoto, van a escribir en esas grandes obras y las van a llamar guerras médicas, porque a los persas no los llamaban persas. Otro error y otra falencia de las películas de la saga 300. Usted lo vio a Leónidas cuando habla con el embajador, le dice, oye Persia, y verdaderamente no le decían persas, le decían medos. Claro, por eso las guerras médicas, claro, no porque fueran doctores en medicina, sino porque eran del pueblo medo. Eso es un aspecto muy, pero muy importante. Héctor, ¿le parece si vamos a unos cortes comerciales y enseguida volvemos? Sí. Porque tenemos muchos saludos y nos están saludando no solo a mí al programa, sino que como de costumbre lo están saludando a usted. En la milenaria China teníamos a Confucio, pero sin embargo necesitábamos un medio virtual como el Concultural para alcanzar el mismo conocimiento que nos daba maestro. Por eso, como si nos gusta seguir aprendiendo, después de cientos de años, seguir haciendo ceremonia del té con internet, leyendo siempre suplemento al Concultural de Diario Politicón de Risaralda. Lea Arcón Cultural, el suplemento de Diario El Politicón de Risaralda, con todo acerca de literatura, historia, cine, escultura, teatro y la actualidad de la cultura del mundo entero. Encuéntralo en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Esta semana en Arcón Cultural, Rimbaud, de la palabra al tráfico de armas. Letras, John Jairo Salinas y otros. Conociendo a Felipe Azócar, por Majo Olmedo y Billy Díaz. Teneverismo, el lado oscuro de la pintura, por Héctor Carlos Reis. Editorial, disquisiciones sobre arte e ideología. Poesía letal, voces irreverentes. El viaje, por Alexander Granada Restrepo, Matusalén. Leni Riefenstahl, una genia estigmatizada. Nueva sesión sala de cine y mucho más en el suplemento Arcón Cultural de Diario El Politicón de Risaralda. Dirige y escribe Carlos Alberto Riquetti. Léalo todos los domingos en arconcultural.wixsite.com/Colombia. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo sapiens sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero. ¡Charla Charleta! Regresamos en nuestro tercer bloque de Charla Charleta, que se emite por FM Arcón Cultural y que llega a todos ustedes con el auspicio de las obras de H.C. Reis, obras de hcreis.blogspot.com, Arcón Cultural, arconcultural.wixsite.com/Colombia y Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com. No solo están mandando saludos provenientes de Colombia, y verdaderamente es algo que nos pone muy contentos y muy satisfechos que nuestra querida audiencia que nos escucha una vez por semana esté contenta con nuestro trabajo y con las labores que venimos desempeñando en nuestro querido y humilde ciclo
radial cultural. Nos manda un saludo muy especial a esta hora el guitarrista y bajista Argiro Puerta Cadavid. Escuche esto, Héctor. Le manda muchos saludos a usted también, y a mí, obviamente, porque me ha acompañado saliendo a tocar música en lo que son no solo las presentaciones en público, sino en las presentaciones privadas que solíamos realizar antes del estallido de la pandemia. Es un músico eximio, más precisamente guitarrista y bajista, hombre de una humildad a prueba de balas. Su único problema, al igual que su segundo apellido, es cada vez que se topa con el fruto de la vid y hierba semejante, porque se llama Cadavid, ¿no? Es un personaje impresionante. Le dicen caballo de botellero, o mejor dicho, caballo de zorra, como se dice en Colombia. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ve una botella y para este compañero. Así que imagínense. No, es un gran hombre, mentira. Es un ser humano entrañable, muy querido. Por supuesto, un gran acompañante de las mejores orquestas colombianas. Ha acompañado a tenores como a otro que le hemos mandado saludos y también le mandamos saludos. A Juan Diego Laverde Hoyos, el tenor. Se ha codeado con las mejores bandas y los mejores músicos profesionales, no solo de la música como puede ser la salsa, la cumbia, sino incluso hasta el jazz. Es un gran guitarrista, incluso maneja no solo la guitarra de concierto y la guitarra electroacústica, sino la guitarra eléctrica. Es un músico con muchísima formación. Le cuento que como anécdota lo iba a llamar nada más ni nada menos. ¿Se acuerda usted de María Félix? María Félix. Lo iba a llamar La actriz. para acompañarla en una canción en la película Juana Gallo. ¿Se acuerda sobre la famosa líder revolucionaria mexicana? Bueno, hizo a Juana Gallo, esta gran actriz mexicana que fue esposa o pareja sentimental de Jorge Negrete, figura como Pedro Infante. Bueno, la cuestión es que al parecer al final lo rechazó porque Argiro la dejó despechada. ¿A usted le parece? Mire las cosas que uno se entera con estos saludos, ¿no? Bueno, la dejó despechada, entonces no lo dejó filmar con ella, porque si no hubiera trabajado en esa película. O sea, por muy poco nos perdimos de que nazca una estrella, ¿eh? ¿A usted le parece? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Es así, Argiro es así, siempre está, y si le piden algo frío, es capaz de conseguir un esquimal hasta de contrabando. Bueno, desde aquí le mandamos un enorme abrazo de parte de Charlas Charletas, en nombre de Héctor Carlos Reyes, por supuesto, en el mío, de Carlos Alberto Riquetti, este músico extraordinario y mejor persona todavía. También, desde nuestro programa, le mandamos un saludo muy especial a una poetisa oriunda de la ciudad de Pasto, en el departamento colombiano de Nariño. Nos referimos a Guadalupe Castillo, alias La Lupe Lupe. Mire, yo cuando leí el apodo pensé que había sido novia suya, pero dejémoslo ahí, no tiene nada que ver. Nada que ver. Le dicen La Lupe Lupe o Guadalupe, es como la guagua, el bambú. Es una gran poetisa oriunda, como ya decíamos, de la costa pacífica colombiana. Ella es líder social y de a ratos, escuche bien, defensora de árboles amenazados por hachas bravas, porque también le puso su cuerpo cuando querían cortar árboles. Es una gran ambientalista y una, por supuesto, gran defensora de los derechos de la mujer. Tal es así que el otro día, mire usted lo que será, se agarró a trompada con una podadora y a una sierra la agarró y le bajó todos los dientes. A la sierra le bajó todos los dientes. Es una mujer muy portentosa, que siempre va para adelante, que no se come ninguna con tal de defender la naturaleza. Es maestra jubilada e integrante, por supuesto, del proyecto Nariño, Ruta Pacífica de las Mujeres, que defiende a las mujeres de la violencia. Claro. Entonces, claro, también junto conmigo hace parte de una organización poética, que ahora es un colectivo, pero que tiene proyecto editorial que se llama Proyecto Contagio Poesía, que es una organización, uno de los referentes es otro amigo, y también hemos saludado, Miguel Ángel Rubio Espina, y a quien también le mandamos un saludo muy, pero muy especial, y que aprovechamos para
felicitar, por supuesto, a esta organización, Ruta Pacífica de las Mujeres, y al colectivo Contagio Poesía. También, por supuesto, pertenece nuestra amiga, escuche bien, a una organización, parece ser, pero es una organización media clandestina, yo no sé. La sigla es MOMO. M-O-M-O. ¿Sabe lo que es MOMO? Bueno, carnaval, el carnaval, el MOMO. No, es movimiento organizado para molestar a otros. Bueno, es una situación, yo no sé qué decir, aunque por supuesto nosotros la queremos muchísimo, al margen de los chistes que hacemos para saludarle y amenizar, una persona muy querida y a quien felicitamos por su trabajo, por su lucha en favor no solo de la naturaleza, sino contra la violencia femenina, de la poetisa, destacada poetisa Lupe Castillo. Acá viene la parte brava. A ver, ¿qué pasa? Bueno, siempre con usted, lo llama siempre alguien, obviamente, porque usted anduvo por el mundo, yo no anduve tanto como usted, pero usted sí. Le está mandando nada más ni nada menos saludos que Chey Mien Duong, estibador camboyano, mire usted. Lo están llamando, lo saludan de Camboya, que nos escuchan a esta hora. Yo no sé, este señor no debe dormir porque son 12 horas de diferencia con Camboya. Así que imagínense lo que será verdaderamente este hombre escuchando y mandando saludos a esta hora. Les cuento que el nombre de este señor, Chey Mien Duong, significa Chey es victorioso, deriva del sánscrito, Mien es riqueza y Duong es querido. O sea que se llama en castellano victorioso, riqueza, querido. Claro, como decir, no sé, qué sé yo, Guillermo Patricio Kelly, no sé, dígame usted algún nombre, ¿vio? Especial, Roberto Rufino, Fioravanti, no sé. Este señor es victorioso, riqueza, querido. Estibador camboyano, es jefe del grupo Penlin, Visitantes de la Selva, que hizo parte de la expedición junto a usted, obviamente, ese equipo de científicos, a las ruinas de Angkor en 1992. Angkor es una región y es una cultura que predominó en el sector de Camboya hacia la Edad Media. Usted estuvo haciendo unas investigaciones y el gobierno camboyano de entonces le encomendó la búsqueda de la famosa calavera del simio de plata, una suerte de figura fetiche muy especial para la época, que conjuraba mucho. Ahora, Héctor, yo le digo una cosa, ¿es verdad lo que dice este señor que estuvieron un peregrinar en la selva virgen de 58 días en condiciones extremas, incluso de temperatura de hasta 45 grados a la sombra del hoja de la parra? ¿Cómo era eso? Cuénteme un poco, ¿tanto calor por ahí? Hace calor, pero no tanto. Ahí me parece que está exagerando este hombre. Don Chey Mien Duong le está mandando saludos. Y no solo el hombre recuerda eso, este hombre tiene una deuda con usted, es un tributo, y en el caso de la cultura de ellos, es algo que dura de por vida, es una lealtad de por vida con usted. Porque él recuerda que frente a la hostilidad de los nativos, porque usted sabe que allá los grupos tribales son muy supersticiosos, incluso es increíble que sean tan supersticiosos, ya ha pasado el siglo XXI un buen trecho, y que esta gente siga pensando como prácticamente la Edad Media, la Edad de Piedra, porque hay cosas que no tienen razón de ser. Resulta que la recuperación de esta reliquia, que había pertenecido a un rey semihistórico y semilegendario, el rey Gor Saipam, ¿qué fue lo que sucedió? El Museo de Phnom Penh le había encomendado a usted en las investigaciones, que por supuesto llegaba a hallar esa calavera de plata, se la pueda dar al Departamento de Historia Natural de ese país para que por supuesto les pongan y se puedan estudiar. Pero resulta que los nativos no querían saber nada. Tanta hostilidad había con esos nativos. Dicen que hasta les llegaron a tirar con mosquetes del siglo XIX, flechas, y ustedes defendiéndose atrás de los árboles, se tuvieron que tirar al río. ¿Qué les pasó, Héctor? No hay que olvidarse, en Camboya intervinieron los norteamericanos en una guerra. Hubo una guerra allí, en Camboya. Camboya. Los norteamericanos intervinieron en Vietnam, en Camboya, en todos lados. Nosotros hablamos en la historia antigua de las guerras que había en los pueblos, bueno, siempre estaban en guerra, los antiguos. Pero también en los modernos pasa lo mismo. Por eso que la conducta humana es siempre reiterada. Después de la Segunda Guerra Mundial, los norteamericanos tuvieron la guerra de Vietnam, la guerra de Camboya,
Los franceses, la guerra también en Vietnam, antes de los norteamericanos estaban los franceses. Los norteamericanos siguieron la guerra en Afganistán, en Libia, en Siria, en Medio Oriente. Es decir, las guerras, y ahora hay una guerra que oculta que nadie habla, la guerra en Yemen. Hay un conflicto interno, los norteamericanos también están metidos allí, Arabia Saudita, con armas de los norteamericanos. Es decir, el belicoso Homo sapiens subsiste contra el pobre Neandertal, lo que hablé antes, y ahora sigue. Y ahora me parece este hombre que está reclamando. ¿Qué está reclamando este señor camboyano? No le reclama nada, simplemente bueno. Él dice que tiene una deuda de honor con usted. Una deuda. Bueno, Héctor, al revés. Algo constructivo en el mundo tiene que haber dejado usted en medio de tanto desastre. ¿Qué tiene que decir? Y bueno, pero mire, la cuestión... ¿Qué es lo que me debe? ¿Qué dice que me debe? Bueno, no. ¿Él qué le debe a usted? La vida, Héctor. Claro, ahora me acuerdo, sí. A ver, contá lo que Chey dice. Miendón asegura que nunca va a poder pagarle por salvarle la vida de las furiosas tribus, que lo querían poner a hervir dentro de un caldero de una suerte de sacrificio. Sí. Yo sé, yo veo eso y me imagino la película de Marlon Brando, una cosa por el O estilo. Indiana Jones. Apocalipsis Now, que era otra cosa, parecido pero distinto. Y resulta que usted para salvarle la vida, bueno, acá como que dice, sacó pecho de gallo y lo desafió al campeón del pueblo, en franca lida, machete y lanza. Esa no la tenía, que sabía el manejo de armas antiguas. Bueno, por eso hablamos los griegos. Claro, hablamos los griegos antes. Claro. Algo conozco. Claro, con razón sabe tanto de espada, de lanza, de la zariza de los griegos que medían 7 metros. Claro, ¿cómo no va a saber si con todo lo que tuvo que hacer? Bueno, ¿dónde aprendió? ¿Quién enseñó? Alejandro Magno. La cuestión, ¿cómo? Alejandro Magno. Alejandro Magno, no, pues usted no aplicó, ¿cómo le va a enseñar a Alejandro Magno? No, las enseñanzas de él, estudiando las batallas de Alejandro Magno. La cuestión es que no solo usted lo pudo dominar, sino que le perdonó la vida al que lo iba a matar, porque lo llegó a tirar al piso y lo llegó a poner la lanza en la nuez. Quedate quieto, te encharto, fue una cosa así. Pero como usted es un humanista, no lo quiso terminar de liquidar. Bueno, el asunto es que este tipo, este campeón, después lo seguía usted como si fuera el esclavo, por todos lados, y lo atendía y le llevaba fruta. El hombre vencido quedó muy a disposición suya. Y mire usted, yo le digo la verdad, leo esto, usted es muy humilde, Héctor. Usted dijo que yo soy humilde, pero en realidad el que es humilde es usted. Porque resulta que a usted lo llamaban Simba Kanyu, el dios blanco del cabello dorado. Así le decían, y era como un dios, y todo el mundo se le tiraba, y le hacían como reverencia después de eso, e incluso se terminó la hostilidad con los nativos. La gran rabia que tenían estas tribus es que pesaba una maldición sobre ellos, la maldición de este famoso rey que le estaba diciendo, Gorza de Paz, les echó una maldición y decía que aquel que pierda la calavera o se la deje robar, el pueblo iba a ser maldito por 9 generaciones. Entonces ellos cuidan y enterran. Dejémonos de mascarar. La famosa calavera, que le digo la verdad, acá contaba este señor, que tan agradecido con usted, Chey Miendón, que usted la escondió de alguna manera sin decirle nada a nadie, se la pudo guardar para poder salir. Y los nativos, de una posición hostil inicial, le dieron hasta una cañonera para que usted se vaya por el río y para que lleguen a destino en el Golfo de Bengala y se puedan salir. Y bueno, usted subió y resulta que incluso cuentan que usted bautizó el barco, usted puso el fideo de Dalí. ¿Cómo se le ocurrió ponerle a la cañonera, que era una cañonera de la época de la guerra de Indochina, y usted le pone el fideo de Dalí? No le puso la Hércules, Esparta, no, le metió Atenas, no, le puso fideo de Dalí. ¿Qué sería por la forma de la parte donde estaba el carburador? ¿Qué era? Me acordé del inventor cuando hablábamos de Dédalo, el griego que hizo el laberinto. ¿Te acordás que hablamos del griego Dédalo? Por eso le pusimos Dedalito, porque era un invento, una cañonera chiquita, por eso Dedalito. Esta no volaba pero navegaba, claro. Bueno, pero le voy a contar que acá no termina todo. El informe de este señor cuenta que usted, como si no hubiera pasado absolutamente nada, después de pelearse a lanza y machete, después de hacer no sé cuántas proezas allá en la selva, se sentó en la cubierta
que ya no iba a haber problema, que ya no le iban a tirar flechas, no le iban a agredir, no le iban a atacar, y que se puso en la parte de la popa a tomarse mate que llevaba dentro de una especie como de morralito, y empezó a hacer con un poco de agua destilada que había podido hervir, agua del río, empezó a hacer unos mates, y algunos de las personas que eran capellanas de la expedición pensaban que usted se estaba drogando, usted estaba tomando un mate, como ellos no sabían. Sí, Pensaban que estaba, no sé, porque un tripulante le dijo al otro, mirá, está tomando hierba. Entonces por eso pensó que estaba drogando, por la hierba. Le llamó mucho la atención. Y que encima usted estaba tan aburrido esas 14 horas que duraba el viaje hasta el Golfo de Bengala para después venirse y hacer terminar la expedición, que incluso este señor recuerda que usted le enseñó a jugar al tute cabrero. Pero esto es una cosa increíble, un camboyano jugando al tute cabrero. ¿Cómo le pudo enseñar? ¿De dónde sacó las cartas españolas? Usted siempre las lleva encima para entretenerse, para ser solitario. Claro, para jugar, para enseñar a jugar al truco. Otro juego que me hubiera gustado enseñar es el truco, pero esta gente no captaba el truco. Entonces enseñamos el tute cabrero, el codillo, otro juego también que se podía hacer con carta española. Si no, ahí quedó la cosa. A mí me contaron que cuando hacían la seña de la de espada, que levantaban la ceja, dice que allá en Camboya quiere decir otra cosa. Y que podían jugar de a 2, pero no podían jugar de a 4, ni de a 6, ni de a 8. Claro, porque eso parece que tiene una señal de índole sexual, muy fea, que usted levanta arquea la ceja para arriba y parece que estuviera cortejando o haciendo alguna insinuación. Entonces la seña de la de espada no se puede hacer. La de la de basto tampoco. ¿No? Guiñar un ojo tampoco se puede. Sí, no. Claro. Y porque es más grande, no, por supuesto que no se puede. Claro. Pero le digo la verdad, una aventura, yo le digo sinceramente a usted, ¿quién diría viéndolo tan tranquilo, reflexivo, hablando que usted, para salvarle la vida a este compañero, te haya agarrado a patada, bueno, mejor dicho, no a patada, a machete y a lanza con el campeón de estos nativos, de este sector de Angkor, y que encima de Yapa, de Ñapa, se haya llevado la calavera del simio de plata? Una cosa increíble. Claro, usted va a quedar en mi todo. Claro, puse un truquito ahí, un truquito que no sabe este hombre. Yo llevaba un espejo. Entonces el espejo lo tenía en la mano izquierda y como había el reflejo del sol, se reflejaba en el espejo, le llegaba a los ojos a mi contrincante. Entonces no podía, lo cegaba, no podía ver, entonces por eso le gané. Él era más fuerte que yo, pero yo usé el truquito. Por eso hablando del truco. Y además como este señor estaba descalzo, me contaron que usted le tiró, no sé, una especie de ficha de Tilenti, que eran como una especie de clavo Miguelito. Entonces te saltaba, cada vez que se le quería acercar, le saltaba, y ahí era donde usted le daba en la cabeza. Y le daba los planazos con la lanza porque usted no lo quería matar. Hasta que se cayó al piso y ahí se pudo inmovilizar. Claro, ¿cómo lo voy a matar? No, para nada. Yo no mato, no mato. Y vaya a saber si lo mata lo que hubiera pasado después. No. Más complicación. No. Pero bueno, la cuestión es que este señor, verdaderamente, Che Niendong, le manda un saludo muy grande y que escucha charleta ahí con la legión, los muchachos del equipo local, porque parece ser que cerca de Angkor hay un club de fútbol, no me han dicho el nombre, pero donde la juventud acostumbra a practicar deporte, se juntan incluso para practicar el arte marcial de ellos, que es esta especie de kickboxing que practican en Tailandia, no me viene tampoco el nombre en este momento, pero nunca va a olvidar el legado suyo y de haberlo salvado de esa manera. Pausa. Otoño de 1937. El coronel Klaus Lichonen y el mariscal de campo Otto von Reis hacen su ingreso en la Cancillería del Reich y posan para la prensa. Charletas. Todos los miércoles después del mediodía, por FM Arcón Cultural, en simultáneo con las obras de hcreis.blogspot.com, Diario El Politicón de Risaralda, elpoliticón.com, y arconcultural.wixsite.com/Colombia.
Oíme, hermano, a esta altura del partido y todavía no tenés página web. Lo que pasa es que no conocen Mota Producciones. Diseño de páginas, hosting y alojamiento web, streaming de audio y televisión, posicionamiento, community manager, elaboración de cuñas, jingles, spot, voces en off para medios de comunicación. Llámenos, jefe, que su pregunta no molesta para nada. Comunícate con nosotros al 313-687-7400 o 312-574-0588. Mota Producciones, cada día comunica mejor. ¡Charla charleta! Bueno, Carlos Alberto, en este bloque vamos a hablar un poquito más de Mozart. Yo mencioné algo, no lo quiero profundizar, no lo voy a profundizar, pero voy a dejarlo como en suspenso para que el que le quiera investigar por el lado psicológico. Mencioné las famosas cartas que se conservaron de Mozart a una prima, donde hacía muchas bromas, no eran de tipo procaz, sino que eran de orden escatológico las bromas que hacía Mozart. Es decir, tenía una predisposición a lo escatológico. Eso yo lo relacioné, y algunos estudiosos del tema lo relacionan con su música, su facilidad para el sonido. El sonido que tenía Mozart tenía una captación del sonido impresionante. Los escritos, las composiciones de Mozart están escritas casi sin correcciones, no hacía correcciones, escribía lo que tenía en el cerebro y hacía el escrito de la composición sin correcciones, no corregía, era una facilidad impresionante, tenía la cabeza llena de sonidos. Pero además Mozart tenía la característica, le gustaba el juego, el azar, jugaba mucho al billar, incluso jugaba con las bolas de billar y escribía, se dice eso. ¿Por qué? Porque se encuentran en sus trabajos, en sus obras, muchas variaciones de un tema central, como si hiciera carambolas, como si jugara tres bandas, como las bolas del billar. La música de Mozart, que parece tan simple, es compleja, ya lo hemos mencionado antes. Es muy compleja. Y en sus últimas obras se expresa la complejidad al máximo. Sus sinfonías, las número 38, 39, 40 y 41, son de gran complejidad, pero de una captación musical que parece como si fuera fácil, porque él escribía sin correcciones, entonces lo que pensaba lo escribía. El uso que usaba del idioma alemán, y aquí después lo va a completar mi compañero y amigo Carlos Alberto, con la época histórica donde escribió esto, y que fue sus últimos años, que estaba ya en Viena, con el reinado del emperador. Le gustaba lo alemán. Sus asesores musicales eran todos de origen italiano, y decían que la ópera había que cantarla en italiano, que el idioma de la ópera era el italiano. Mozart captó lo que pensaba el emperador, pero también lo que él escuchaba en sus reuniones con el pueblo, porque Mozart se reunía con el pueblo, tenía un amigo tenor que hacía comedias, interpretaba incluso óperas de Mozart, la ópera cantada en idioma alemán. Y concluyo esta referencia diciendo que el alemán es tan musical, no tanto como el italiano, pero es casi tan como el propio idioma italiano. Hay que recalcar que Mozart, para poder ingresar a la corte vienesa, tenía que superar muchos desafíos, incluso las rivalidades con los envidiosos, con los mediocres, con la gente demasiado basada o atada a la época en la cual vivía y que no era muy propicia a las innovaciones. Como Mozart era un innovador, empezaron a tratar de combatirlo, buscarle la vuelta como para tratar de sacarlo del medio, y que también es algo que ocurre en la política de hoy en día, hacer pasar a un inteligente por un mediocre para reemplazarlo por una persona que verdaderamente no está a la medida, pero que tiene muchas ambiciones y lo único que tiene alto es la envidia o las ínfulas de poder usurpar un lugar que no le corresponde. Entonces, ¿qué sucede? Si bien Mozart llega recomendado por el obispo de Salzburgo, se encuentra en una corte con un emperador como José,
profundamente anticlerical, un hombre de ideas reformistas, de la corriente del despotismo ilustrado, junto con Catalina de Rusia y otros grandes monarcas de esa época, pero rodeado de una corte de aduladores, donde incluso el peligro por estar prácticamente llegando a una época revolucionaria, donde incluso el emperador se queja de las cartas de María Antonieta, que le empieza a tener miedo a sus propios súbditos en Francia frente al estallido de lo que después fue la Revolución Francesa. Entonces es como que de algún modo Mozart, digamos que no era un hombre de Estado, empieza a hacer creaciones hasta con óperas prohibidas o composiciones que inspiraban en la lucha de clases, la diferencia, que los pobres, que los ricos. O sea, no hablemos de lucha de clases en una época donde la burguesía no estaba desarrollada y la que mandaba era directamente la nobleza, como para hablar de un nacimiento del capitalismo que se va a dar unos años después. Pero digamos que Mozart trata de edulcorar con su talento temáticas como la boda de Fígaro, donde lo que había de fondo era precisamente la crítica del obrero, del artesano en el piso, y el señor dándole las órdenes. Y resulta que Mozart, como dice la película, no era porque estuviera oprimido, sino porque estaba midiendo en la cama porque se estaba por casar, entonces tenía que estar necesariamente arrodillado. Y fueron algunos puntos de vista que le gustaron mucho para sacarle provecho al emperador, que no tenía oído, pero que era un gran amante de la música y que de ratito, para distraerse, tocaba el piano, hablando entre nosotros, era de madera, ¿no? Porque no servía para nada, pero sabía apreciar la buena música. Vos mencionaste una ópera importante de Mozart, La boda de Fígaro, que está basada en las obras de Beaumarchais, un autor que justamente trata ese tema, cómo los nobles querían imponerse y se imponía, pero cómo había una rebeldía en la servidumbre. En Las bodas de Fígaro es una belleza la música. La música es maravillosa. Y yo recomiendo al que escuche esta charleta que trate de ver la ópera El rapto en el Serrallo. Yo quisiera, por supuesto, que la gente viera sobre todo el Requiem, ese famoso despliegue de imágenes y de óperas con estilos que van de lo alegre a lo tenebroso incluso, pero ese tema va a quedar para la próxima charleta, cuando en el último bloque ya hablemos del fallecimiento de Mozart, de su legado artístico musical y, por supuesto, del aspecto concerniente a la civilización griega. Muy pero muy buenas noches, Héctor Carlos, y hasta la próxima charleta, ¿le parece? Me parece muy bien, y buenas noches y hasta la próxima. Muy buenas noches para todos ustedes y los esperamos para la próxima charleta, que seguramente va a estar mucho más entretenida que la anterior y así sucesivamente. Transmite FM Arcón Cultural, en sintonía con lo mejor del Homo Sapiens Sapiens, las artes y las ciencias del mundo entero.